En mi 30º cumpleaños, vi en Instagram que mi familia sorprendió a mi hermana con un viaje a Londres. Mi mamá comentó, ella es la única que nos hace sentir orgullosos. Sonreí, inicié sesión en la cuenta bancaria e hice clic en retirar. Mi nombre es Liz y en mi 30º cumpleaños, estaba sentada sola en mi apartamento mirando Instagram cuando lo vi. Mis padres sorprendiendo a mi hermana menor, Emily, con billetes de primera clase a Londres. La leyenda decía, viaje especial para nuestra chica especial. Sentí un vuelco en el estómago al leer el comentario de mi madre, ella es la única que nos hace sentir orgullosos. Después de 10 años gestionando las finanzas del negocio familiar mientras me trataban como a una extraña, sonreí, inicié sesión en nuestra cuenta bancaria compartida e hice clic en retirar. Todos los que están viendo, dejen un comentario diciéndome de dónde son y suscríbanse para la segunda parte. Les prometo que esta historia les mostrará exactamente lo que sucede cuando alguien finalmente se defiende después de años de ser invisible. Crecí en Brooklyn, un suburbio adinerado a las afueras de Boston. Mi padre, Robert, construyó un exitoso negocio de consultoría financiera desde cero. Y mi madre, Diane, era una antigua reina de la belleza de Massachusetts que se casó joven y se dedicó a crear la imagen de familia perfecta. Al menos ese era el plan hasta que, aparentemente, yo no encajé en el molde. Desde mis primeros recuerdos, estaba claro que mi hermana menor, Emily, era la hija predilecta. 4 años menor que yo, Emily heredó la belleza fotogénica de nuestra madre y el encanto de nuestro padre, mientras que yo me parecía a mi abuela, tranquila y aficionada a los libros. El patrón de favoritismo fue sutil al principio, pero se hizo más evidente con el paso de los años. Cuando tenía 8 años, gané la competencia de matemáticas de la escuela, superando a niños 2 cursos por encima de mí. Corrí a casa apretando mi certificado, emocionada por mostrárselo a mis padres. Papá apenas levantó la vista de su periódico. «¡Qué bien, Lizzie!», musitó antes de preguntar si Emily estaba lista para su recital de danza de ese fin de semana. Mamá estaba ocupada cosiendo lentejuelas en el traje de Emily y solo asintió distraídamente. 3 días después, toda la familia asistió al recital de danza de Emily. Estaba adorable, saltando por el escenario con las otras niñas de 4 años. Cuando terminó, papá se puso de pie aplaudiendo como si hubiera actuado en Broadway. Mamá trajo un enorme ramo de rosas y tomaron docenas de fotos. Mi certificado de matemáticas nunca llegó a la nevera. Este patrón se repitió a lo largo de nuestra infancia. Mis logros académicos eran reconocidos con educados asentimientos, mientras que la participación de Emily en cualquier actividad se celebraba por todo lo alto. Para los 16 años de Emily, nuestros padres alquilaron un salón de baile en el Four Seasons e invitaron a 100 personas. La fiesta costó más de $20.000, con un fotógrafo profesional, una banda en vivo y un vestido hecho a medida. Para mis 16 años, 4 años antes, cenamos en un restaurante italiano con mis abuelos y 2 amigas. Mi madre explicó que estaban ahorrando para algo especial, que aparentemente resultó ser la celebración de Emily. Las vacaciones familiares giraban en torno a las competiciones e intereses de Emily. Pasábamos los veranos siguiendo sus competiciones de danza por todo el país, las vacaciones de primavera en audiciones y los inviernos en estaciones de esquí porque Emily mostraba un talento atlético natural. El hecho de que a mí me diera mal de altura y pasara la mayor parte del tiempo leyendo en el refugio era tratado como una inconveniencia. La comparación más cruda llegó en nuestras graduaciones de secundaria. Yo me gradué como la primera de mi clase con una beca completa para Northwestern. Mi regalo fue un reloj Timex de $99. Mi madre explicó que mi beca universitaria significaba que no necesitaban contribuir tanto a mi educación. 4 años después, Emily se graduó en el 20% superior de su clase y fue aceptada en la Universidad de Boston. Recibió un BMW descapotable nuevo aparcado en la entrada con un lazo rojo gigante. La carrera de medicina es un gran compromiso, explicó papá. Necesitará un transporte fiable. A pesar del obvio favoritismo, yo destacaba académicamente. Las matemáticas y las finanzas se me daban bien de forma natural y encontraba en los números la validación que nunca recibí de mi familia. Cuando les dije a mis padres que quería estudiar finanzas, se decepcionaron. Siempre habían esperado que me convirtiera en médico, un sueño que luego transfirieron a Emily. Las finanzas son tan frías e impersonales, Lizzie, dijo mi madre. Deberías reconsiderar la carrera de medicina.
Tienes las notas para ello. Me mantuve firme, una de las pocas veces que lo hice entonces, y me matriculé en el programa de finanzas de Northwestern. Me gradué summa cum laude, conseguí un prestigioso puesto de nivel inicial en Morgan Stanley y empecé a construir mi carrera. Mientras tanto, Emily fue aceptada en la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston, cumpliendo el sueño de mis padres de tener un médico en la familia. Durante los siguientes 5 años, construí una carrera exitosa. Todavía no ganaba un sueldo de socio, pero había ahorrado cerca de $250,000 gracias a inversiones inteligentes y un estilo de vida austero. Tenía un bonito apartamento en Chicago, buenos amigos y el respeto de mis colegas. Visitaba a mi familia en Boston para las fiestas importantes, soportando las habituales comparaciones con Emily y sus logros en la Facultad de Medicina. Entonces todo cambió. Hace 5 años, mi padre tuvo un grave ataque al corazón. Mientras se recuperaba en el hospital, me llamó a su lado cuando no había nadie más. Lizzie, el negocio está en problemas, admitió, con la voz débil. He estado haciendo algunas malas inversiones y con estas facturas médicas. Odio pedirlo, pero ahora tú eres la experta financiera de la familia. ¿Podrías volver a casa y ayudar a arreglar las cosas, solo temporalmente? Me tomé un permiso de ausencia de mi trabajo y volé a Boston. Lo que descubrí fue impactante. El negocio familiar no solo tenía dificultades, estaba al borde de la bancarrota. Mi padre había tomado una serie de decisiones de inversión terribles, había solicitado múltiples préstamos con altos intereses y había descuidado las operaciones comerciales básicas mientras se centraba en la carrera de medicina de Emily. Después de revisar los libros, me di cuenta de que el negocio necesitaba una importante inyección de efectivo y una reestructuración completa para sobrevivir. Sin decírselo a mis padres al principio, liquidé toda mi cartera de inversiones y mis ahorros personales. Me reuní con su abogado y redacté un acuerdo que me convertía en propietaria del 30% a cambio de mi inversión y mi experiencia. Cuando presenté la solución a mis padres, mi padre pareció aliviado pero incómodo con el acuerdo de propiedad. ¿No puedes simplemente prestarnos el dinero?, preguntó. Mantener el negocio a mi nombre sería más sencillo. Papá, esto no es un préstamo. Estoy invirtiendo todo lo que tengo para salvar el negocio familiar. Necesito protección y una participación en lo que estoy construyendo, expliqué. Accedió a regañadientes, aunque los papeles se firmaron sin celebración ni reconocimiento de mi sacrificio. Durante los siguientes 5 años, transformé por completo el negocio. Modernicé nuestros servicios, traje nuevos clientes, recorté gastos innecesarios y aumenté los ingresos en un 300%. Trabajaba semanas de 60 a 70 horas, sacrificando mi vida personal para salvar el legado de mi familia. El negocio pasó de estar casi en bancarrota a ser altamente rentable. Sin embargo, mis padres continuaron tratándome más como a una empleada que como a una socia o una hija. Mi apartamento en Boston se fue llenando gradualmente de premios de la industria y reconocimientos por mi estrategia financiera y el crecimiento del negocio. Ninguno de estos premios llegó nunca a las paredes de la casa de mis padres, que seguía siendo un santuario a los logros de Emily, desde los trofeos de danza de la escuela primaria hasta su carta de aceptación en la Facultad de Medicina. A lo largo de todo esto, mantuve el mismo patrón con los cumpleaños. Los de Emily eran eventos extravagantes con fiestas sorpresa, regalos caros y reuniones familiares. Los míos eran reconocidos con un mensaje de texto o una tarjeta genérica, si es que se acordaban. Me repetía a mí misma que no importaba, que era una adulta, que los cumpleaños eran para niños. Pero en el fondo, esperaba que algún día me vieran, que me vieran de verdad a mí y a mis contribuciones. Mi 30º cumpleaños parecía significativo. 3 décadas de vida, 5 años salvando el negocio familiar, un hito que merecía ser reconocido. Me permití, en contra de mi buen juicio, esperar que este año fuera diferente. Me desperté en mi 30º cumpleaños con el sonido de mi despertador a las 6:30. Lo primero que hice, vergonzosamente, fue revisar mi teléfono en busca de mensajes. Había varios mensajes de cumpleaños de colegas que habían puesto recordatorios, un dulce mensaje de voz de mi antigua compañera de cuarto de la universidad y una notificación por correo electrónico de un descuento en mi tienda de ropa favorita que ofrecía una oferta de cumpleaños. Nada de mi familia. Intenté no sentirme decepcionada. Después de todo, era temprano. Quizás estaban planeando algo y me contactarían más tarde.
Le envié un mensaje informal a mi madre: buenos días. Un día precioso para cumplir 30. 20 minutos después, mientras me preparaba para ir a trabajar, mi teléfono vibró. Mi madre había respondido: que tengas un buen día. Día ajetreado con el evento benéfico del hospital de Emily. Hablamos pronto. Me quedé mirando el mensaje, leyendo entre líneas en busca de alguna pista de que recordaban la importancia del día. No había ninguna. Emily estaba organizando un evento de caridad para el hospital infantil donde hacía su residencia. Por supuesto, eso tenía prioridad sobre mi 30º cumpleaños. Guardé el teléfono y terminé de vestirme, diciéndome lo que siempre hacía: no tengas expectativas y no te decepcionarás. Era solo otro día. Era una mujer adulta, no una niña que necesitaba globos y gorros de fiesta. En el trabajo, mis colegas habían organizado una pequeña celebración. Mi asistente, Janet, puso un pastel de chocolate en mi escritorio con una sola vela. No podíamos poner 30 ahí, bromeó. Pero pensamos que una serviría. El equipo cantó una versión desafinada de Cumpleaños feliz mientras yo sonreía y fingía estar avergonzada por la atención. Mi jefe, Richard, pasó por mi oficina hacia el mediodía. ¿30, eh? Recuerdo esos días. Lo suficientemente joven para tener energía, lo suficientemente mayor para tener algo de sabiduría. Me entregó una pequeña bolsa de regalo que contenía una pluma estilográfica cara. Para firmar todos esos grandes acuerdos en tu futuro, dijo con un guiño. Estos pequeños gestos significaron más para mí de lo que nadie sabía. Al menos alguien reconocía mi existencia, mis contribuciones, mi hito. Me llevé a almorzar a mi restaurante de sushi favorito, derrochando en el menú omakase que normalmente reservaba para ocasiones especiales. Mientras estaba sentada allí sola, saboreando cada pieza de pescado expertamente preparado, revisé mi teléfono de nuevo. Unos cuantos mensajes más de amigos, pero todavía nada de papá o Emily. Mi mejor amiga, Kate, llamó mientras volvía a la oficina. «Feliz cumpleaños, magnífica diosa de 30 años», prácticamente gritó cuando contesté. «Gracias, Kate», dije, sonriendo a pesar de mí misma. «Entonces, ¿qué van a hacer tus padres para celebrarlo? Por favor, dime que te van a llevar a algún sitio increíble». Dudé, no queriendo admitir la verdad. «Oh, ya los conoces. No son muy de cumpleaños». Liz, la voz de Kate adquirió ese tono que usaba cuando intentaba no criticar a mi familia. «Son tus 30. Deben tener algo planeado». «Estoy segura de que solo me están preparando una sorpresa para más tarde», mentí. «Emily tiene algún evento en el hospital hoy, así que quizás este fin de semana». El resto de la jornada laboral pasó en un borrón de reuniones y hojas de cálculo. Me quedé hasta tarde, sin ganas de volver a mi apartamento vacío. Cuando finalmente llegué a casa, sobre las 8, pedí comida tailandesa y abrí una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial. Habían llegado algunos paquetes de amigos. Kate me envió un precioso suéter de cachemira. Mi compañera de cuarto de la universidad me envió una foto enmarcada de nosotras en la graduación. Mi vecino de Chicago me envió chocolates artesanales. Cada regalo venía con una tarjeta que mencionaba la importancia de los 30 años. Cada persona en mi vida, excepto aquellos que se suponía que más se preocupaban, se había acordado. Revisé mi teléfono obsesivamente a medida que avanzaba la noche. Nada de mis padres, nada de Emily. A las 11, había terminado la botella de vino y estaba sentada en mi sofá mirando las redes sociales antes de acostarme, mi último ritual de cumpleaños. Fue entonces cuando lo vi. Mi madre había publicado hacía 20 minutos una foto de mis padres en el aeropuerto de Logan con Emily. Entre ellos, todos radiantes de emoción. Emily sostenía billetes de primera clase de British Airways a Londres, con la mano cubriéndose la boca en una expresión de sorpresa y alegría. La leyenda decía: Londres llama. Sorprendiendo a nuestra chica especial con el viaje que siempre ha soñado. Padres orgullosos, Londres llama, amor de familia. Hice zoom en los billetes en la mano de Emily. La fecha de salida era mañana. Mis padres claramente habían estado planeando esto durante semanas. Con manos temblorosas, me desplacé por los comentarios, amigos y familiares elogiando lo maravillosos que eran mis padres, la suerte que tenía Emily, lo perfecta que era nuestra familia.
Y luego, el comentario de mi madre en respuesta a alguien que preguntaba por la ocasión: Emily acaba de ser aceptada en una prestigiosa beca de investigación médica. Es la única que nos hace sentir orgullosos. Lo leí 3 veces para asegurarme de que no estaba malinterpretando. La única que nos hace sentir orgullosos. No estamos muy orgullosos de ella o nos hace sentir muy orgullosos. La única. Me sentí físicamente enferma. El estómago se me revolvió y apenas llegué al baño antes de vomitar la comida tailandesa y el vino. Me senté en el suelo frío de baldosas, con las lágrimas corriendo por mi cara mientras 30 años de ser la segunda mejor opción se estrellaban contra mí como un maremoto. No habían olvidado mi cumpleaños. Olvidarlo implicaría que se les pasó por un descuido inocente. Esto fue deliberado. Habían elegido mi 30º cumpleaños para sorprender a Emily con un viaje de lujo a Londres, publicándolo donde sabían que lo vería. ¿Y ese comentario, fue un error, una elección descuidada de palabras, o fue la verdad finalmente dicha en voz alta? Me eché agua fría en la cara y me miré en el espejo. 30 años cumplidos hoy. 5 años salvando su negocio. Décadas intentando ganar su aprobación, su atención, su amor. ¿Y qué tenía que mostrar a cambio? A medida que el shock inicial se disipaba, algo más tomó su lugar, una claridad que nunca antes había experimentado. Una ira tan fría y precisa que casi se sentía como paz. Me sequé las lágrimas, volví a la sala de estar y abrí mi portátil. Con manos firmes, inicié sesión en el software de gestión financiera que usaba para dirigir el negocio familiar. Todo estaba meticulosamente organizado, cada transacción documentada, cada decisión registrada. Siempre se me habían dado bien los números. Los números no tenían favoritos ni olvidaban cumpleaños. Hace 5 años, cuando mi padre me llamó desde su cama de hospital, el negocio tenía una deuda de $300.000 y los acreedores amenazaban con embargar el edificio de su oficina. Recuerdo el día que transferí todos los ahorros de mi vida a la cuenta del negocio. $250.000. Todo por lo que había trabajado desde la universidad, desaparecido en una sola transacción. El acuerdo legal estaba en el cajón de mi escritorio, raramente consultado, pero legalmente vinculante. 30% de propiedad a cambio de mi inversión y mi experiencia en la gestión de la empresa. En ese momento, el 30% de un negocio en quiebra parecía una mala inversión. Pero no estaba pensando como una inversora. Estaba pensando como una hija. Con los años, esa inversión creció. A medida que el negocio prosperaba bajo mi gestión, mis estrategias aumentaron nuestra base de clientes, modernizaron nuestros servicios y triplicaron nuestros ingresos. El valor actual de mi participación del 30%, según nuestra última evaluación financiera, era de aproximadamente $1.200.000. Sin embargo, a pesar de este éxito, a pesar de mi participación en la propiedad, todavía me trataban como a una empleada en lugar de una socia. Mis padres tomaban decisiones importantes sin consultarme, y a menudo descubría gastos que no había aprobado. Revisé el historial de transacciones del último año. La evidencia de la desigualdad estaba ahí mismo, en blanco y negro. La matrícula de la Facultad de Medicina de Emily, $235.000, pagados directamente desde la cuenta del negocio. La renovación de la casa de vacaciones de mis padres en Cape Cap, $153.000. El nuevo Mercedes de mi madre, $85.000. 4 viajes familiares a los que no me invitaron, $78.000 en total. Y ahora el viaje a Londres, $15.400 por billetes de primera clase y una suite en el Savoy. Mientras tanto, yo había estado cobrando un salario modesto a pesar de trabajar más horas que nadie en la empresa. Había rechazado una prestigiosa oferta de trabajo de Goldman Sachs que habría duplicado mis ingresos. Había pospuesto hacer mi MBA para centrarme en hacer crecer el negocio. Había retrasado la compra de mi propia casa, invertir en mi futuro, construir mi vida. Todos estos sacrificios estaban documentados en hilos de correo electrónico, entradas de calendario, notas de reuniones. El negocio existía hoy gracias a mi sacrificio, mi experiencia, mi trabajo, y sin embargo, ella es la única que nos hace sentir orgullosos. Busqué en los correos electrónicos recientes entre mis padres usando mi acceso administrativo a las cuentas de la empresa. No tardé mucho en encontrar su discusión sobre el viaje a Londres.
Lo habían planeado deliberadamente para que coincidiera con mi cumpleaños. Deberíamos mencionarle el viaje a Liz, había escrito mi madre. Verá los gastos eventualmente. La respuesta de mi padre: procesémoslo mientras Liz no esté mirando. Últimamente ha estado poniendo pegas con este tipo de gastos. Además, Emily se merece esta celebración. No es como si Liz quisiera venir de todos modos. Otro hilo de correo electrónico reveló que habían discutido mi cumpleaños brevemente. ¿Deberíamos hacer algo por el cumpleaños de Liz la semana que viene?, había preguntado mi madre. Cumple 30, no 13, respondió mi padre. Envíale una tarjeta de regalo o algo. Estaremos ocupados con la sorpresa de Emily de todas formas. Ni siquiera habían enviado la tarjeta de regalo. Respiré hondo e hice algunos cálculos. ¿Cuál era la cantidad exacta que constituía mi parte justa del negocio? Mi inversión inicial más el capital ganado, bonificaciones no pagadas que se habían prometido pero nunca entregado, valor justo de mercado de mi participación en la propiedad basado en los ingresos actuales. El total ascendía a $1.200.000. Era casi medianoche, pero llamé a mi amigo de la Facultad de Derecho, Jason, que se especializaba en derecho corporativo. Le expliqué la situación sin emoción, ciñéndome a los hechos. Basándote únicamente en los papeles y en tu participación en la propiedad, ¿tengo derecho a retirar estos fondos?, pregunté. Absolutamente, confirmó Jason después de escuchar los detalles. Posees el 30% del negocio, que actualmente está valorado en 4 millones. En todo caso, estás siendo conservadora. Solo asegúrate de documentarlo todo. Le di las gracias y colgué. Luego comencé a configurar la transferencia a mi cuenta personal. Todo el proceso tomó menos de 15 minutos. Todos esos años gestionando las finanzas familiares habían hecho que esta parte fuera fácil. Cuando todo estuvo listo, mi dedo se cernió sobre el botón de retirar. Un clic y $1.200.000 se moverían de la cuenta del negocio a mi cuenta personal. Un clic y estaría recuperando lo que era legalmente mío. Un clic y estaría declarando mi independencia de una familia que nunca me había valorado de verdad. Pensé de nuevo en el comentario de mi madre en Instagram. Ella es la única que nos hace sentir orgullosos. Respiré hondo e hice clic en retirar. La confirmación apareció en mi pantalla. Transacción completada. El dinero estaría en mi cuenta por la mañana. Sentí una extraña mezcla de emociones, liberación, sí, pero también ansiedad, tristeza y una extraña sensación de duelo. No era así como había querido que fueran las cosas. Había querido reconocimiento, aprecio, amor. En cambio, tuve que conformarme con lo que era legalmente mío. Cerré mi portátil y me fui a la cama. Por primera vez en años, apagué mi teléfono por completo. Cualquier tormenta que se avecinara, podía esperar hasta la mañana. Le había dado a mi familia 30 años de ponerlos en primer lugar. Podía darme a mí misma una noche de paz. Mi teléfono empezó a sonar a las 6 de la mañana. Lo había vuelto a encender para comprobar que la transferencia bancaria se había confirmado y fui inmediatamente bombardeada con notificaciones: 15 llamadas perdidas de mi padre, 7 de mi madre, 3 mensajes de voz, docenas de mensajes de texto. Escuché el primer mensaje de voz de mi padre, grabado a las 3 de la madrugada, que habrían sido alrededor de las 8 de la mañana, hora de Londres. Elizabeth, ¿qué demonios crees que estás haciendo? Acabo de recibir una notificación sobre una retirada masiva de la cuenta del negocio. Llámame de inmediato. Esto es un robo, puro y duro. Tomaré acciones legales si es necesario. El segundo mensaje de voz de mi madre, una hora después: Lizzie, ¿cómo has podido hacerle esto a tu familia? Estamos en Londres con Emily y acabamos de descubrir que tu padre tiene dolores en el pecho por el estrés. ¿Es eso lo que quieres, enviarlo de vuelta al hospital? Llámanos de inmediato. El tercero era de Emily: Liz, ¿qué está pasando? Mamá y papá están como locos por el dinero. Papá dice que tomaste algo del negocio. ¿Puedes llamarlos, por favor? Nuestro viaje está un poco arruinado ahora. Le envié a Emily una breve respuesta por texto: he recuperado mi inversión legítima. 30% de propiedad significa 30% de los activos. Disfruta de Londres. Luego volví a silenciar mi teléfono.
Necesitaba tiempo para prepararme para la inevitable confrontación. Durante la semana siguiente, construí metódicamente mi caso. Me reuní con una abogada corporativa especializada en disputas de negocios familiares, llevando copias de toda la documentación relevante. Ella confirmó que estaba en terreno legal sólido. Tu acuerdo de propiedad es claro, dijo. En todo caso, podrías argumentar que tienes derecho a más, dado el crecimiento de la empresa bajo tu gestión. Reuní documentación de todas mis contribuciones, los sacrificios que había hecho por el negocio, las oportunidades que había rechazado. Compilé una carpeta de pruebas que mostraban cómo los gastos familiares se habían canalizado a través del negocio sin la debida documentación o aprobación. Programé una sesión de terapia de emergencia con la doctora Kaplan, que me había estado ayudando a trabajar en mis problemas familiares durante el último año. Practicamos técnicas para mantener la calma durante la inevitable confrontación. Recuerda, no puedes controlar sus reacciones, me recordó. Solo puedes controlar tu propio comportamiento. Establece tus límites y aférrate a ellos. Mi mejor amiga Kate se ofreció a venir conmigo para apoyarme cuando finalmente me reuniera con mi familia. No deberías tener que enfrentarlos sola, insistió. Intentarán acorralarte entre todos. Necesito hacer esto yo misma, le dije. Pero, ¿puedes estar disponible? Mis padres acortaron su viaje a Londres, regresando después de solo 3 días en lugar de las 2 semanas planeadas. Convocaron una reunión familiar de emergencia en su casa de Brooklyn para el sábado por la tarde. Acepté estar allí, pero en mis términos. Llegué exactamente a tiempo, vestida con mi atuendo más profesional, un traje azul marino con joyas mínimas. Mi terapeuta lo llamaba vestimenta de poder. Yo lo consideraba mi armadura. La mansión suburbana de mis padres se veía exactamente como siempre. Las paredes estaban llenas de fotos de los logros de Emily, su graduación de la Facultad de Medicina exhibida prominentemente en la entrada. Las pocas fotos mías eran tomas de grupo donde yo estaba ligeramente apartada del resto de la familia, con una sonrisa que nunca llegaba a mis ojos. Emily abrió la puerta, todavía con una sudadera de recuerdo de Londres con el Big Ben. Parecía incómoda, atrapada en el medio como de costumbre. Están en la sala de estar, susurró. Papá está muy enfadado. No esperaba menos, respondí, pasando junto a ella con mi carpeta de documentación bajo el brazo. Mi padre se puso de pie en el momento en que entré, con la cara roja de ira. ¿Cómo te atreves a aparecer aquí después de lo que has hecho? Le has robado a tu propia familia. Mi madre estaba sentada en el sofá, con pañuelos en la mano, su expresión una mezcla practicada de dolor y decepción. Lizzie, ¿cómo has podido hacernos esto? Después de todo lo que hemos hecho por ti. Me mantuve de pie, manteniendo el contacto visual con mi padre. No he robado nada. He retirado mi parte legalmente correspondiente de un negocio del que soy propietaria en un 30%. Aquí está la documentación. Coloqué la carpeta sobre la mesa de café. Todo está correctamente calculado en base a mi inversión inicial, el capital ganado y el valor actual de la empresa. Esto no se trata de documentos legales, gritó mi padre. Se trata de lealtad, de familia. ¿Lo es? Pregunté con calma. Porque vi tu publicación de Instagram, la que hiciste en mi 30º cumpleaños sorprendiendo a Emily con un viaje de $15.000 a Londres. Los ojos de Emily se abrieron de par en par. Espera, ¿era tu cumpleaños? Cumpliste 30. Asentí. Y también vi el comentario de mamá de que Emily es la única que os enorgullece. Eso fue bastante revelador. Mi madre se secó los ojos. Estás sacando eso completamente de contexto. Solo estaba expresando lo orgullosos que estamos de la beca de Emily. El contexto son 30 años de ser tratada como inferior, respondí. 5 años salvando y dirigiendo un negocio que casi destruisteis. Décadas viendo cómo cada logro mío era minimizado mientras que Emily era celebrada por existir. Estás siendo dramática, desestimó mi padre. Esto no se trata de sentimientos. Se trata de lealtad. Sacaste dinero del negocio sin permiso. No necesito permiso para retirar mis propios fondos. Soy dueña del 30% de ese negocio, un negocio que habría fracasado sin mí. Invertí cada centavo que tenía. Renuncié a mejores oportunidades. Puse mi vida en pausa para salvar vuestro legado.
Y ni siquiera pudisteis reconocer mi 30º cumpleaños. Eres una adulta, no una niña, se burló mi padre. Los adultos no necesitan fiestas de cumpleaños. Esto no se trata de una fiesta, dije en voz baja. Se trata de ser vista, de ser valorada, de ser parte de esta familia de alguna manera significativa. Mi madre negó con la cabeza. Siempre te hemos tratado a ti y a Emily por igual. No es culpa nuestra si eliges ver ofensas donde no las hay. Me reí sin humor. ¿Por igual? Hablemos de los 16 años de Emily en comparación con los míos, o de nuestros regalos de graduación de secundaria, o del hecho de que habéis gastado casi $500,000 del negocio en la educación de Emily y vuestros gastos personales solo en el último año. Emily parecía incómoda. No sabía que el negocio estaba pagando mi matrícula, dijo en voz baja. Por supuesto que no, respondí. Has sido la beneficiaria de su favoritismo toda tu vida sin tener que reconocerlo. Así es como funciona el privilegio. Mi padre ignoró esto y se inclinó hacia adelante. Esto es lo que va a pasar. Vas a devolver el dinero que tomaste y discutiremos un plan de pago para que compres legítimamente tu parte del negocio con el tiempo. No, dije simplemente. Eso no va a suceder. El dinero es legalmente mío. Ya he reinvertido la mayor parte. Siempre ha sido difícil, Lizzie, suspiró mi madre. Siempre tan sensible, tan exigente de atención. Emily necesita nuestro apoyo para su importante trabajo salvando niños. ¿Qué haces tú? Juegas con hojas de cálculo todo el día. Algo se rompió dentro de mí entonces. Toda la cuidadosa preparación, todas las técnicas de terapia para mantener la calma se disolvieron ante una falta de respeto tan fundamental por toda mi existencia. ¿Jugar con hojas de cálculo? Salvé vuestro futuro financiero, mi voz se elevó por primera vez. Renuncié a todo para arreglar lo que papá rompió. Trabajé 70 horas a la semana durante años mientras todos vosotros os ibais de vacaciones que yo pagaba pero a las que no me invitaban. Os vi celebrar a Emily por logros que yo ayudé a financiar mientras mis propios logros eran ignorados. He pasado toda mi vida tratando de ganar una fracción del amor y el respeto que le dais a Emily automáticamente, y ya he terminado. Emily se puso de pie. Liz, yo no lo sabía. Juro que no me di cuenta de lo desequilibradas que estaban las cosas. Me volví hacia ella. Eso es parte del problema, Emily. Nunca tuviste que darte cuenta. Estabas demasiado ocupada siendo adorada. Mi padre golpeó la mesa con la mano. Basta ya de melodrama. Esto se trata del dinero que robaste, no de tus sentimientos. Se trata de ambas cosas, respondí, con la voz firme de nuevo. Os doy a elegir. Podéis reconocer mi valor como vuestra hija y como una profesional que salvó vuestro negocio, o puedo irme por completo, no solo del negocio, sino de esta familia. Mi madre jadeó. ¿Abandonarías a tu familia por dinero? Me alejaría de una situación en la que soy constantemente devaluada y faltada al respeto, la corregí. El dinero es solo la representación tangible de esa falta de respeto. Mi padre se puso de pie, elevándose sobre mí como lo hacía cuando era niña. Devuelve ese dinero o ya no serás bienvenida en esta casa. Lo miré durante un largo momento, luego a mi madre, que lloraba en silencio, y luego a Emily, que parecía dividida entre la lealtad familiar y el incipiente reconocimiento de la desigualdad. Supongo que esa es mi respuesta, entonces, dije en voz baja. Recogí mi carpeta y me dirigí hacia la puerta. Lizzie, sé razonable, me llamó mi madre. Podemos solucionarlo. Me volví una última vez. He sido razonable toda mi vida. He cedido, aceptado menos, permanecido en silencio, trabajado más duro. He terminado de ser razonable en vuestros términos. Salí por la puerta y subí a mi coche. Mis manos temblaban tanto que no podía insertar la llave en el contacto. Me quedé allí sentada durante varios minutos, sintiendo una mezcla de devastación y un extraño alivio. Lo peor había sucedido. Habían elegido su orgullo por encima de mí, como siempre lo habían hecho. Pero por primera vez en mi vida, me había elegido a mí misma. La primera semana después de la confrontación pasó en un borrón de silencio por parte de mi familia. Sin llamadas, sin mensajes, sin correos electrónicos, solo el vasto vacío de un vínculo familiar roto.
Moví el dinero a inversiones seguras, trabajando con un asesor financiero para crear una cartera que apoyara mis planes futuros. A pesar de la justificación legal de mis acciones, experimenté olas de culpa e incertidumbre. ¿Había reaccionado de forma exagerada? ¿Estaba desechando a mi familia por dinero? La doctora Kaplan me ayudó a reconocer estos pensamientos como un condicionamiento de años de manipulación emocional. No estás abandonando a tu familia por dinero, me recordó. Estás estableciendo límites después de años de ser infravalorada. El dinero es solo el catalizador. 2 semanas después de la confrontación, programé una consulta con una orientadora profesional para discutir mis opciones. Después de revisar mi experiencia y habilidades, me miró con entusiasmo. Con tu historial y capital de inversión, estás perfectamente posicionada para lanzar tu propia firma de consultoría financiera, dijo. Ya has demostrado que puedes darle la vuelta a un negocio en quiebra. ¿Por qué no construir algo que sea verdaderamente tuyo? La idea arraigó de inmediato. Había pasado 5 años haciendo que el negocio de mi padre fuera exitoso. Podía hacer lo mismo por mí misma. Comencé a investigar espacios de oficina, requisitos legales para establecer una nueva firma y posibles clientes objetivo. Encontré un espacio de oficina de primera calidad en un rascacielos del centro, pequeño pero con espacio para crecer. Las ventanas del suelo al techo ofrecían una vista del puerto de Boston que me hacía sentir que todo era posible. Firmé un contrato de arrendamiento de 3 años y comencé a diseñar un espacio que reflejara mi estilo profesional, limpio, moderno, eficiente, pero acogedor. Contraté a un pequeño equipo, un talentoso analista junior de la firma de mi padre que siempre había estado infrautilizado, un experimentado gerente de oficina que aportó las habilidades organizativas que necesitaba desesperadamente, y un consultor de marketing para ayudar a establecer nuestra marca. Nos centramos en la gestión de patrimonios ética y la reestructuración financiera para empresas que buscaban modernizarse. Las primeras reuniones con clientes fueron aterradoras. Sin el nombre de la empresa de mi padre respaldándome, tenía que apoyarme únicamente en mi propia reputación y habilidades. Algunos clientes potenciales dudaron, prefiriendo firmas establecidas con décadas de historia. Otros se sintieron intrigados por mi enfoque fresco y mi historial probado. Kate dejó su trabajo corporativo para unirse a mí como directora de operaciones, aportando sus excepcionales habilidades interpersonales y pensamiento estratégico para complementar mi experiencia financiera. Vamos a construir algo increíble, me aseguró durante nuestra primera semana, cuando yo entraba en pánico por no poder pagar las nóminas si no conseguíamos suficientes clientes. Los primeros 6 meses siguieron una clara trayectoria de lucha y crecimiento. Nuestro primer cliente importante fue una startup tecnológica que necesitaba ayuda para estructurar sus finanzas para una segunda ronda de financiación. Cuando nuestras estrategias les ayudaron a asegurar $12 millones en capital de riesgo, empezó a correr la voz sobre la nueva firma financiera con el toque de Midas. Antiguos clientes del negocio de mi padre comenzaron a contactarme, curiosos por mi nueva empresa. Algunos se mantuvieron leales a mi padre, pero otros me siguieron, apreciando el enfoque más personalizado y las estrategias innovadoras que ofrecía. Cada cliente que me elegía se sentía como una validación de mi valía más allá de mi apellido. A medida que el negocio crecía, también lo hacía mi transformación personal. Me mudé de mi apartamento a un nuevo lugar que realmente reflejaba mi estética en lugar de lo que pensaba que una consultora financiera exitosa debería habitar. Atrás quedaron las paredes beige genéricas y los muebles convencionales, reemplazados por colores vivos, arte contemporáneo y espacios diseñados tanto para el trabajo como para la relajación. Me corté el pelo más corto, actualicé mi vestuario para reflejar mi gusto personal en lugar de las expectativas corporativas, y comencé a reconocer a la mujer en el espejo como alguien que se pertenecía a sí misma primero. Mis sesiones de terapia semanales con la doctora Kaplan pasaron de procesar el trauma familiar a construir una visión para mi futuro basada en mis propios valores en lugar de buscar la validación externa. Aprendí a celebrar mis propios logros, creando rituales personales para marcar hitos en mi negocio y mi crecimiento personal. Salir con alguien siempre había sido una baja prioridad, en parte porque trabajaba constantemente y en parte porque llevaba los estándares de juicio de mi familia a cada relación. Ahora, con un sentido más saludable de la autoestima, comencé a explorar conexiones basadas en el respeto mutuo en lugar de tratar de encontrar a alguien que mis padres aprobaran. Las primeras citas fueron desastres. Un banquero de inversiones pasó toda la noche hablando de sí mismo.
Un arquitecto parecía perfecto hasta que mencionó que no creía que las mujeres entendieran realmente los conceptos espaciales. Un pediatra fue amable, pero claramente quería cosas diferentes en la vida, así que nos separamos después de 3 citas. Entonces conocí a Michael en una conferencia de tecnología financiera en Nueva York. Dirigía una empresa de software que desarrollaba soluciones éticas de inteligencia artificial para servicios financieros. A diferencia de otros hombres con los que había salido, él estaba genuinamente interesado en mis estrategias de negocio e impresionado por mi éxito en lugar de sentirse intimidado por él. La mayoría de la gente piensa que las finanzas solo se tratan de márgenes de beneficio, dijo durante nuestra primera cena. Tú entiendes que en realidad se trata de crear sistemas que permitan que las buenas ideas florezcan. Nuestra relación se desarrolló gradualmente, construida sobre una base de respeto intelectual y un genuino disfrute de la compañía del otro. Por primera vez, estaba con alguien que valoraba mi ambición e inteligencia como cualidades atractivas en lugar de aspectos de mí misma que necesitaba minimizar. Más allá de mi relación romántica, construí una red de empresarios solidarios que se convirtieron en una especie de familia elegida. Comenzamos una tradición de cenas semanales donde discutíamos desafíos comerciales, celebrábamos victorias y ofrecíamos apoyo genuino durante los contratiempos. Estos amigos no me comparaban con una hermana más favorecida ni medían mi valía con estándares imposibles. Me veían claramente y valoraban lo que veían. Cuando se acercaba el 6º mes de mi nuevo negocio, me sorprendió darme cuenta de que había construido algo verdaderamente exitoso. Teníamos 14 clientes, una reputación creciente y un modelo de negocio rentable. Mi equipo se había ampliado a 7 personas, cada una aportando talentos únicos a nuestra visión colectiva. Cuando se acercó mi 31º cumpleaños, mis amigos insistieron en celebrarlo como es debido. Kate organizó una cena en mi restaurante favorito con 20 personas que habían apoyado mi viaje. Michael me regaló una hermosa pluma estilográfica grabada con las palabras, autora de tu propia historia. Nadie me hizo sentir egoísta por disfrutar de la celebración o culpable por ser el centro de atención. Mi presencia en las redes sociales, antes mínima y cuidadosamente seleccionada para complacer a mis padres, se convirtió en un escaparate de mi viaje profesional y mi yo auténtico. Compartía ideas sobre estrategia financiera, celebraba los éxitos de los clientes con su permiso, y ocasionalmente, ofrecía atisbos de mi crecimiento personal. El reconocimiento de la industria siguió. El Boston Business Journal me incluyó en su lista de 40 menores de 40 de jóvenes profesionales prometedores. Un podcast financiero me invitó a discutir enfoques innovadores para la reestructuración de empresas. Una universidad local me pidió que diera una conferencia como invitada sobre finanzas empresariales. Cada logro se sentía diferente que antes. Sin la desesperada necesidad de la aprobación de mis padres, podía apreciar estos momentos por lo que eran, reconocimiento a mi trabajo duro y talento, no una prueba de mi valía como persona. Un día, unos 7 meses después de nuestra confrontación, recibí un mensaje de uno de los clientes más antiguos de mi padre. Solo quería que supieras lo impresionado que estoy con lo que estás construyendo. Tu padre nunca te dio suficiente crédito por tu perspicacia financiera. Su pérdida es la ganancia de la comunidad empresarial. La validación de alguien que había conocido a mi familia durante décadas me hizo llorar inesperadamente. Alguien había visto la verdad, incluso si mi propia familia no podía o no quería. Una semana después, mientras revisaba nuestros informes de rendimiento trimestrales, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Cuando lo abrí, me sorprendió ver que era de Emily. Vi tu artículo en el periódico de negocios. Felicidades. ¿Podemos hablar? Sugerí reunirme con Emily para tomar un café en un lugar neutral, una pequeña cafetería a medio camino entre mi oficina y su hospital. Cuando llegué, ella ya estaba allí, vestida con su uniforme de hospital debajo del abrigo, con aspecto cansado, pero de alguna manera diferente a como la recordaba. Gracias por reunirte conmigo, dijo mientras me sentaba. Te pedí un capuchino. Todavía lo tomas con un shot extra, ¿verdad? Me sorprendió que recordara este pequeño detalle sobre mí. Sí, gracias. Un silencio incómodo se instaló entre nosotras. Emily lo rompió primero con una charla trivial sobre el clima inusualmente frío y lo buenos que eran los pasteles de la cafetería. Respondí cortésmente, pero esperé a que llegara a la verdadera razón de nuestra reunión. Finalmente, suspiró. El negocio familiar está teniendo problemas sin ti.
Papá no lo admite, pero los clientes se están yendo y él no puede seguir el ritmo de los cambios que implementaste. Eso ya no es mi problema, respondí, más bruscamente de lo que pretendía. Emily asintió. Lo sé. No estoy aquí para hacerte sentir culpable por eso. Dudó, luego continuó con más cuidado. He estado pensando mucho en nuestra infancia, en lo diferente que nos trataron. Levanté las cejas, pero no dije nada. No lo vi entonces, admitió. Estaba tan absorta en ser la hija predilecta que nunca cuestioné por qué yo recibía oportunidades y celebraciones que tú nunca tuviste. Parecía normal. Era normal para nuestra familia, dije. Después de que te fuiste ese día, comencé a mirar fotos y vídeos familiares antiguos. Mirando de verdad, y lo vi en todas partes. Mamá y papá radiantes conmigo mientras tú estabas en segundo plano. Tus logros mencionados como una ocurrencia tardía mientras los míos se celebraban durante semanas. Me beneficié de ese favoritismo sin tener que reconocerlo nunca. Sentí un nudo en la garganta. Después de 30 años, alguien de mi familia finalmente estaba viendo la realidad con la que yo había vivido todos los días. Lo siento, Liz, dijo Emily, con la voz quebrada. Debería haberme dado cuenta. Debería haber dicho algo. Tú también eras una niña, dije, sorprendida de descubrir que lo decía en serio. No era tu responsabilidad arreglar el comportamiento de nuestros padres. Pero podría haber sido una mejor hermana, menos egocéntrica, más solidaria. Nos sentamos en silencio por un momento, bebiendo nuestro café. Esto era más reconocimiento del que jamás había recibido de ningún miembro de mi familia. ¿Cómo están?, pregunté finalmente, odiándome un poco por seguir preocupándome. Luchando. Papá no admite que el negocio está en problemas, pero he visto los números. Ha perdido 3 clientes importantes en el último mes. Mamá finge que todo está bien en público, pero llora en casa. Ambos se niegan a admitir que podrían haberse equivocado. Eso suena exactamente como ellos, dije con una pequeña sonrisa triste. Emily se inclinó hacia adelante. ¿Considerarías ayudar al negocio familiar de nuevo? No devolviendo el dinero, agregó rápidamente, al ver mi expresión. Pero quizás consultando o asesorando. Papá nunca lo pediría, pero te necesitan. Ahora tengo mi propio negocio, dije. Y me va bien. Lo sé. He estado siguiendo tu éxito en línea. Es impresionante, Liz. De verdad. La sinceridad en su voz me tomó por sorpresa. Gracias. No te pido que vuelvas por ellos, aclaró Emily. Te pregunto si hay alguna manera de que podamos empezar a reconstruir algo. Quizás no como era antes, sino algo nuevo, algo más saludable. Consideré sus palabras cuidadosamente. No puedo volver a como eran las cosas. No seré faltada al respeto ni devaluada de nuevo. Entiendo. Mereces algo mejor de lo que te dieron. Nos separamos con un acuerdo tentativo de mantener el contacto. Sin promesas sobre la reconciliación familiar, pero una puerta abierta entre hermanas que no había existido antes. Una semana después, mi teléfono sonó con el número de mi padre. Casi no respondí, pero la curiosidad pudo más. Elizabeth, dijo, con voz áspera. Me gustaría reunirme para discutir un asunto de negocios. Almuerzo mañana en Mortons, si estás disponible. Ninguna mención de nuestro último encuentro. Ningún reconocimiento de la situación. Solo negocios. Puedo a la 1, respondí, manteniendo la voz neutral. El restaurante era uno de sus favoritos, un asador tradicional donde había llevado a clientes importantes durante años. Ya estaba sentado cuando llegué, con su traje de negocios estándar, pareciendo más viejo de lo que recordaba. Te ves bien, dijo mientras me sentaba, con un toque de sorpresa en su voz. Gracias. Estoy bien. Un silencio incómodo se instaló mientras pedíamos bebidas y estudiábamos nuestros menús. Después de que el camarero se fue, mi padre se aclaró la garganta. Las cosas se salieron de control, dijo, lo más cerca que pudo estar de una disculpa. El negocio ha enfrentado algunos desafíos desde que te fuiste. Asentí, pero no dije nada. 3 clientes importantes han movido sus cuentas. Johnson Peretti y Cambridge Trust.
Preguntaron específicamente por ti. Mantuve mi expresión neutral, aunque internamente sentí una pequeña oleada de satisfacción. Esas 3 cuentas representaban casi el 20% de los ingresos de la firma. Estoy proponiendo un acuerdo de consultoría, continuó. Tu nueva empresa proporcionaría asesoramiento estratégico para ayudar a estabilizar la situación. Pagaríamos las tarifas estándar del mercado por tus servicios. Sin devolución del capital de inversión, pregunté directamente. Frunció el ceño. Ese dinero pertenece legítimamente al negocio. No, me pertenece legítimamente a mí como propietaria del 30% que ejerció su opción de retirar su participación, lo corregí. Cualquier acuerdo de consultoría sería independiente de ese asunto, que está legalmente resuelto. Parecía que quería discutir, pero en su lugar tomó un largo trago de su whisky. Bien. La consultoría sería un asunto separado. Pasamos el resto del almuerzo discutiendo los posibles términos. Mi padre seguía centrado por completo en el negocio, evitando cualquier tema personal o reconocimiento de nuestra situación familiar. Cuando nos separamos, me estrechó la mano formalmente, como lo haría con cualquier socio comercial. Tu madre quiere que vengas a la cena del domingo, dijo bruscamente mientras nos íbamos. Piénsalo. 2 días después, mi madre me envió un mensaje de texto: cena del domingo a las 6. Michael también es bienvenido. La invitación me sorprendió. Mi madre nunca había mostrado interés en conocer a nadie con quien yo saliera antes. Después de discutirlo con Michael y mi terapeuta, decidí aceptar, pero en mis términos. Traería a Michael como apoyo y mantendría límites claros. La noche del domingo llegó con una mezcla de ansiedad y determinación. Michael me apretó la mano mientras caminábamos hacia la puerta principal. Recuerda, podemos irnos cuando quieras, me recordó. Mi madre abrió la puerta con una alegría forzada. Lizzie. Y tú debes ser Michael. Entrad, entrad. La casa se veía exactamente igual, un santuario a la perfección familiar y los logros de Emily. Emily ya estaba allí, ayudando a poner la mesa. Me dedicó una pequeña sonrisa de aliento. La cena fue una clase magistral de cortesía superficial que cubría una profunda tensión. Mi padre interrogó a Michael sobre su negocio, educación y antecedentes familiares como si entrevistara a un posible empleado. Mi madre hizo sutiles comparaciones entre Emily y yo durante toda la comida, aunque parecía estar tratando de contenerse. El trabajo de Emily en el hospital es tan exigente. Apenas tiene tiempo para salir, comentó mi madre. Aunque el nuevo negocio de Liz debe mantenerte bastante ocupada también. Michael observó estas dinámicas desarrollarse con tranquila observación. Durante una pausa en la conversación, dirigió suavemente la atención hacia mis logros profesionales. Liz acaba de conseguir 3 clientes importantes la semana pasada, mencionó. Su enfoque de las finanzas éticas está revolucionando la forma en que las startups de Boston estructuran su crecimiento. Mi padre levantó la vista de su plato. El grupo Tremont siempre fue sólido atrayendo startups, dijo, refiriéndose al negocio familiar por su nombre formal. Elizabeth tenía un don para conectar con los jóvenes emprendedores. Fue lo más parecido a un cumplido que me había ofrecido en años. Mientras se servía el postre, Emily dirigió la conversación hacia una posible colaboración profesional entre mi firma y el negocio familiar. Liz tiene algunos enfoques innovadores que realmente podrían beneficiar a Tremont, dijo. Y mantendría las relaciones con los clientes importantes en la familia, por así decirlo. Mi padre asintió a regañadientes. Podríamos discutir los términos esta semana. Mi madre, quizás sintiendo una oportunidad de reconciliación, agregó, y quizás podríamos hacer de esta cena de domingo algo habitual. Mensual, tal vez. La miré fijamente a los ojos. Podríamos intentarlo, con algo de entendimiento sobre los límites y el respeto. No sé a qué te refieres, dijo, frunciendo ligeramente el ceño. Quiero decir que no participaré en reuniones familiares donde se me trate como menos importante o valiosa que Emily. No aceptaré comentarios que nos comparen o que menosprecien mi trabajo. Un silencio incómodo se apoderó de la mesa. Nadie hace eso, protestó débilmente mi madre. Mamá, dijo Emily suavemente. En realidad, lo haces bastante. Mi madre pareció genuinamente sorprendida.
Mi padre estudió su taza de café con una intensidad inusual. La noche terminó con un acuerdo para aprobar cenas familiares mensuales y proceder con un acuerdo de consultoría limitado entre nuestras firmas. No fue una gran reconciliación ni un reconocimiento explícito de los errores del pasado, pero fue un primer paso tentativo. A medida que pasaban los meses, estas interacciones desarrollaron un nuevo patrón. Todavía imperfecto, todavía a veces doloroso, pero con pequeñas mejoras. Mi padre comenzó a mostrar un respeto a regañadientes por mi perspicacia empresarial a medida que mi empresa continuaba teniendo éxito. Mi madre hizo esfuerzos visibles por controlar su tendencia a compararnos. Aunque a menudo fallaba, Emily y yo desarrollamos una relación que nunca antes había existido, construida sobre la comprensión adulta en lugar de la rivalidad infantil. Llamaba ocasionalmente para hablar de sus dificultades en su residencia médica, y descubrí que podía ofrecerle consejos profesionales sin resentimiento. Para Navidad, 6 meses después de nuestra confrontación inicial, la reunión familiar se sintió diferente. No perfecta, no completamente sanada, pero cambiada. Por primera vez, recibí un regalo de igual valor y consideración que el de Emily. Mi madre realmente preguntó por mi negocio con genuino interés. Mi padre admitió a regañadientes que una de mis sugerencias estratégicas había salvado una importante relación con un cliente. Estos pequeños momentos no borraron 30 años de desigualdad, pero sugerían una posibilidad. Mantuve mi vida separada y exitosa con límites firmemente establecidos mientras reconstruía cautelosamente las conexiones familiares en nuevos términos. El progreso se medía en cambios sutiles en lugar de transformaciones dramáticas. Pero era progreso, al fin y al cabo. Un año después de aquel fatídico 30º cumpleaños, celebré cumplir 31 en mi próspera firma. Habíamos crecido a 15 empleados y nos habíamos mudado a oficinas más grandes con la misma hermosa vista del puerto. Organicé un evento que combinaba el agradecimiento a los clientes con la celebración de mi cumpleaños, fusionando simbólicamente mi éxito profesional con hitos personales. Para mi sorpresa, mis padres y Emily asistieron como invitados. No estaban en el centro de la celebración, solo formaban parte de la comunidad más amplia reunida para conmemorar la ocasión. Trajeron un regalo modesto pero considerado, un tarjetero de diseño personalizado grabado con el logotipo de mi empresa. Durante la parte de los brindis de la noche, Emily se levantó inesperadamente. Me gustaría decir algo sobre mi hermana, comenzó. Al crecer, siempre fui vista como la especial en nuestra familia, mientras que Liz era la responsable. Lo que no entendí hasta hace poco fue que ser responsable no era solo su personalidad, era un papel al que se vio obligada a asumir mientras yo brillaba. A pesar de esa injusticia, ella construyó algo notable en sus propios términos. Por mi hermana Liz, que me enseñó cómo es la verdadera fortaleza. Sentí que las lágrimas amenazaban mientras se levantaban las copas por toda la sala. Las expresiones de mis padres eran complejas, una mezcla de orgullo, incomodidad y un incipiente reconocimiento. Estaban intentando, a su manera limitada, verme claramente, quizás por primera vez. El viaje del último año había sido doloroso pero necesario. Mi negocio prosperaba más allá de mis expectativas iniciales, con una reputación de integridad e innovación que atraía a clientes que compartían nuestros valores. Tenía un equipo creciente de profesionales talentosos que respetaban mi liderazgo y compartían mi visión. Mi vida personal había encontrado un equilibrio que nunca antes había experimentado. Mi relación con Michael se profundizó a medida que descubrimos lo bien que nos complementábamos tanto en el ámbito personal como en el profesional. Estábamos discutiendo el matrimonio, abordándolo como una asociación de iguales en lugar de las relaciones desequilibradas que había presenciado al crecer. El entendimiento con mi familia seguía siendo complicado, pero había mejorado. No había una armonía perfecta, pero había límites respetuosos. Mis padres todavía luchaban con viejos patrones, pero hacían esfuerzos visibles por cambiar. Emily y yo estábamos construyendo una genuina relación de hermanas basada en el respeto mutuo y la comprensión adulta. Lo más importante es que había aprendido a amar a mi familia sin necesitar ya su aprobación para sentirme valiosa. Definía el éxito en mis propios términos, celebraba mis propios logros y creaba tradiciones que honraban mi viaje en lugar de disminuirlo. Después de la fiesta, Michael y yo caminamos por el puerto, disfrutando del aire fresco del otoño y reflexionando sobre la transformación del año. ¿Qué le dirías a alguien más que esté pasando por lo que tú experimentaste?, preguntó.
Que tu valor no está determinado por la validación familiar, respondí después de pensar un momento. Que la independencia financiera crea espacio para la libertad emocional. Que a veces las experiencias más dolorosas conducen a un crecimiento necesario. Y sobre la familia, me animó. Que puedes crear tu familia elegida que aprecie tu yo auténtico. Que las relaciones de sangre pueden evolucionar si ambas partes están dispuestas a cambiar. Que aferrarse al resentimiento te hiere más a ti que a las personas que te hirieron. El programa de becas que había establecido para mujeres jóvenes en finanzas, nombrado en honor a mi abuela que había fomentado mi amor por las matemáticas, ya estaba apoyando a sus 3 primeras beneficiarias. Crear ese legado basado en mis propios valores en lugar de las expectativas de otros se sentía como la culminación perfecta de mi viaje de invisible a valorada. Cuando miro hacia atrás a ese crucial 30º cumpleaños, ahora lo veo como el momento en que finalmente me elegí a mí misma después de toda una vida buscando validación externa. La retirada de fondos no fue solo por dinero, fue sobre retirarme de un sistema que me había infravalorado constantemente. Los depósitos que he hecho desde entonces han sido en mi propio bienestar, en relaciones que me nutren y en crear una vida que refleja mi verdadero valor. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil entre las expectativas familiares y tu propia autoestima? Comparte tu experiencia en los comentarios a continuación. Si mi historia resonó contigo, por favor, dale a me gusta y suscríbete para escuchar más sobre cómo navegar dinámicas familiares complicadas y construir el éxito en tus propios términos. Gracias por escuchar mi viaje y recuerda que defenderte a ti misma no es egoísta. Es esencial para crear la vida que mereces.